Anwar y su equipo manejan o administran o gestionan más de 300.000 personas adentro de su plataforma que se llama Falcon Cloud. Y entonces vamos a hablar de productividad. Anwar, un honor para mí estar con vos en esta conversación, ¿no? Bueno, Diego, gracias por este espacio y esperemos que se lleven algún datico que lo puedan aplicar finalmente, que eso es lo que queremos. Productividad. ¿Qué me puedes decir? A ver, y sobre todo en estos últimos años vinculado a las personas, al manejo de personas, empresas grandes de miles de empleados, empresas medianas de cientos. Lo que me ha pasado es llegar a donde un cliente que me diga, mira, Anwar, nos estamos ahorrando 100 millones de pesos por el solo hecho de controlar nuestra gente. ¿Ok? 100 millones. Y no es humo, o sea, no es humo, o sea, ¿a qué se refiere eso que no es humo? Es, pues antes pagábamos X cantidad en la nómina, ahorita estamos pagando 100 millones de pesos menos. Son cosas que no te lo dicen, un cliente no te lo va a decir de frente, no lo va a publicar. Bueno, hay muchos videos ahí en la plataforma, en la página, que algunos lo han mencionado. Entonces uno definitivamente dice, bueno, por aquí hay algo, pero para hacerlo muy, muy simple, por ahí arranco. Y hablemos del otro lado, hablemos de ineficiencias. También debes ver en los momentos en donde entran a compañías y ven estos costos ocultos, ¿cuáles son? Hombre, mira, ahorita que me voy a extender un poquito en esa respuesta de ineficiencias. Y eso se me quedó grabado. Yo creo que hace más de 15 años llegué a donde un cliente, en esa época mi productividad se relacionaba con vender sistemas de control de inventarios. Y llegué a una empresa con una cadena grande, o sea, eran como, en esos momentos tenían como 200 puntos de venta. Entonces yo llegué, el software, la aplicación, bueno, todo perfecto. Y vino el gerente, el dueño. Me decía, mire, Anuar, ¿sabe? A mí no me importa controlar mi inventario. Y yo, no, eso no es problema. Porque finalmente si yo sé cuánto me hace falta, pues yo ya sé que eso me hace falta. Si cuando voy cuadro caja, yo ya sé cuánto me robaron. Eso no es problema, yo lo llevo en el PIG. Yo lo que quiero controlar es la fuga de la oportunidad. Yo me quedé mirándolo. Yo le dije, bueno, explíqueme cómo es eso. ¿Qué es lo que tú quieres controlar? Me dice, yo quiero controlar que este director de este punto de venta, cuando me llegue una oportunidad, él no la redireccione por otro lado. Lo saludé, me fui, es imposible. Pues traiga gente buena, traiga gente decente, ponga cámaras. Pero bueno, pues si el tipo va y direcciona esa oportunidad por otro lado, ¿yo qué le puedo controlar? O sea, eso no es mi negocio. Y hasta ahí llegó. ¿Qué año era eso? Yo te puedo decir que eso me pasó perfectamente 2002, 2003. Esa es una solución que hoy en día se puede hacer con la IA. Hoy en día la IA increíblemente te puede definir comportamientos. Puedes revisar cómo está comportándose un sitio con respecto a otro y te puedes sacar ese tipo de conclusiones. Entonces, para mí, ese es el tipo de costos ocultos. O sea, mira, ese es un costo que es imposible de saberlo. Y ya hablándolo con control de personal, te voy a hablar de otra situación, que en este caso es pagar más plata. No es ni siquiera ahorrarse plata para la compañía. Mira, este costo oculto, un caso real. Una multinacional grande, operaciones en varios sitios, y empiezan a implementar una herramienta de control para ser más eficientes. Finalmente, ser más eficientes, eso tiene muchas palabras. De pronto, ser más eficientes es cumplir la ley correctamente. Esta multinacional, pues no le interesaba pues pagar menos, pagar lo justo. Entonces, en el proceso de implementación van los jefes
concretamente a Barranquilla, donde hay un puerto. ¿Por qué escogen esa operación satélite? Porque es muy productiva, se gana todos los premios. O sea, no les voy a decir de qué se trata la empresa, pero es de logística y las convenciones las hacen en Alemania. Su logo es amarillo y rojo. Pero no le estoy diciendo cuál empresa. Empieza con D. No. ¿Cómo? No podemos decir cuál empresa es. Empieza con D. Empieza con D y termina con L. Entonces, bueno, llegan allá y pues el tipo se gana todos los bonos. Viajes, el director, pues queremos ver, además queremos una victoria temprana. Entonces, la gente muy ordenadamente a las 7 de la noche marcaban y volvían a sus puestos de trabajo y trabajaban 2 horas más. Entonces alguien observa eso y dice, oiga, ¿y ustedes por qué marcan y se quedan trabajando 2 horas más? Ah, no, eso nos dice el jefe. Y aquí nos quedamos 2 horas más. Pues, ¿qué pasaba? Que los ponía a trabajar 2 horas más. Y eso nunca lo reportaban porque ya él reportó su salida. Entonces, lógico, estaba ahorrándose una cantidad de dinero, la empresa no le interesaba ahorrarse esa plata porque finalmente eso se lo cobraban a sus clientes, era un tema logístico. Bueno, ¿qué sucede acá? Aquí sucede que tú pagas más, en tu PIG en teoría vas a ver menos resultados, en teoría, pero aquí es un tema de eficiencia, pero el cuento aquí viene, la IA. O sea, para poder detectar ese patrón, pues tenías que hacer todo esto que se hizo. Los jefes, viajar, estar allá, desplazamiento, que se queden en la operación, iban a hacer otra cosa, introducir un nuevo sistema. La IA puede detectar ese tipo de comportamientos. Entonces, cuando tú coges toda esa información y la llevas a un modelo de análisis, empiezas a ver unos comportamientos que fácilmente dices, aquí hay un problema y aquí hay una bandera roja. Entonces, esos son unos temas de costos ocultos y nos podemos quedar toda la noche hablando de Y más. pedazo de contingencia laboral que se estaba asumiendo. No, lo que pasó de ahí para allá fue un tema, bueno, ya nuestros funcionarios tenían que llegar de manera oculta a servir esas operaciones porque pues cuando uno se mete con el bolsillo de alguien, hasta peligro corre tu vida, ¿no? Entonces, sí, eso, no, eso es, de ahí para allá ni hablar de ese caso. Che, y se habla de pequeñas ineficiencias, ¿no? Entonces, o dice, bueno, esto tiene un pequeño costo, no le damos importancia. Pero ¿qué costo puede tener al año para una empresa mediana o grande esas pequeñas ineficiencias? ¿Tienes algún caso? También ponerlo en números, ¿no? Sí, vamos o sea, hay varios casos, muchos yo diría, pero a ver si uno bueno que se me viene a la cabeza ahora. Mírate esto, arranca el control. Compañías grandes, normalmente esto puede pasar con chicas, pero en las pequeñas es diferente el proceso. Hablemos de empresas de más de 100 trabajadores. Entonces, empiezas a controlar adecuadamente a tu gente y te das cuenta que el ausentismo empieza a aumentar. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, yo no tenía este nivel de ausentismo, porque igual con herramientas o sin herramientas siempre todas estas empresas lo llevan. Así sea con el control del vigilante que apunte en el libro cuando llegas y cuando sales o la persona al planilla. Esos ausentismos empezaron a aumentar. Entonces, bueno, realmente, ¿qué detectas aquí? Que no es que haya aumentado ni disminuido, sino que siempre ha existido, sino que ahorita lo estás controlando. ¿Eso qué implica? Eso implica otras personas haciendo más trabajo, otras personas haciendo el trabajo que no deberían estar haciendo en ese momento, menos producción. Y eso al final, hay unas métricas, y este caso pues lo digo abiertamente, este es Tecnoquímicas, porque no lo presentaron públicamente, y estamos hablando de cifras de alrededor de 300 millones en un pago de una nómina en un mes.
O sea, partiendo ¿Dólares? Perdón. No, 300 millones de pesos. Eso en términos de dólares son 100 mil dólares, así hoy en día con nuestro Un millón avaluado peso. 1.200.000 dólares al año. Exacto, Esa pequeña ese detalle. pequeño dato. Ahora, vos estás hablando de control. Camila ha hablado de mucho control también con las metodologías y las reuniones grabadas y las reuniones, etcétera. Las métricas, los indicadores. Control versus optimización de la operación. ¿Cómo se lleva ese tema? ¿Cómo conviven? Bueno, esta frase es muy cliché, creo, pero es muy real. O sea, lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se mejora. Entonces yo pienso que por ahí va el tema, ¿no? Eh, claro, pues como decimos nosotros, pues nos tocó venir a hablar de esa parte y estamos muy concentrados y enfocados en hablar de control. Pero yo pienso, Diego, que ahí es donde es importante toda esta combinación, ¿no? O sea, por un lado hay un control, pero si ese control no va asociado con esa evaluación de ese desempeño, con mirar cómo va el clima laboral, con ver cómo van esos KPIs, con ver cómo yo tengo que accionar sobre determinado punto, pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, como esa gráfica que mostraba Camila, y es una decisión difícil. 10 de productividad, 0 de cultura. Es que ni siquiera dabas opción, o sea, esa persona hay que echarla, o sea, echémosla porque vende harto, aquí que es el tema comercial. O sea, difícil, ¿no? De hecho, ahí pues tú estás preguntando, pero yo te digo, Diego, ¿qué pasa con una persona que superproduce y la tienes en tu organización y la dejas en tu organización? ¿Qué puede pasar a largo plazo? O sea, el que te está trayendo la plata te está vendiendo y no tiene actitud Pero no te quema cultura. y lo terminas echar. Pues por lo menos eso entendí, ¿no? Ni siquiera tiene opción de que le hagas un plan de mejoramiento. ¿Por qué, Diego? Entonces, o sea, eso es un tema complejo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo, cómo empezar a, a conciliar ese tipo de Ahora, soluciones. hablando de las responsabilidades que mencionaba Camila, ¿quién debería ser el responsable de la productividad en la empresa? ¿El líder de operaciones? ¿El líder de finanzas? ¿O como estamos hablando mucho de recursos humanos, el líder de recursos humanos? No, definitivamente es parte de la cultura de la compañía. O sea, no, entonces, como lo decía Camila, pues tiene que haber un responsable, ¿sí? Un perro con 2 dueños se muere de hambre. No sé si les ha pasado. Entonces, tiene que haber pues un responsable definitivamente. Yo digo que cada miembro de la compañía es responsable de la productividad. Hay un responsable, hay alguien que lo mida, pero en general para mí es parte de la cultura de la compañía. No hay una persona encargada de la productividad para mí, o de lo que yo he visto en las compañías y lo que hemos logrado. Pero se logra eso, que verdaderamente lo tomen a la responsabilidad como propia. Incorporándolo en la cultura y eso es con mucho trabajo, con tiempo. O sea, hay unas eficiencias que tú obtienes porque mejoras tus procesos y los resultados son inmediatos y eso no tiene discusión. Pero la pregunta que tú me haces es, ¿quién es el que está a cargo de la productividad? O sea, cada persona de la compañía. Y los CEOs, como vos o como yo, ¿qué mirada tenemos que tener a este tema que es tan importante para poder competir? Ya si tú me lo preguntas ya a nivel de SEO y con lo que a mí me ha tocado ver, ya se van directamente a los números. Ya se van directamente. A mí me toca en un rato, no se ría. Entonces, eh, mira, lo que me ha tocado a mí a nivel de alta compañía, todo mira la productividad, pero desde su punto de vista.
te voy a poner un caso real, para no hablarles de teoría, sino de cosas reales. Llego yo a una gran compañía, grandísima compañía, creo que aquí está una de las personas de nuestro equipo que le tocó. Y esta compañía tiene transversalmente varias áreas. Organización Sarmiento Angulo, Banco de Bogotá, Grupo Aval, todo esto más temas de vías. Entonces, la gente de vías dice, oiga, estoy reventada controlando a la gente, necesito una solución. Esta persona hace su gestión de productividad y dice, mire, yo necesito ser súper productiva controlando a mi gente y hacen todo un proceso. Yo no entendía hasta ese momento, porque yo decía, bueno, después ella nos preparó para ir a hablar con la persona que tomaba la decisión. Interesante, la misma empresa preparándome y qué tengo que hablar. Entonces yo dije, listo. Llegamos allá y el tipo empezó a hablar, no, mire, estamos teniendo drones, como ellos tienen agricultura también, y los drones vuelan y miran a dónde hay problemas de insecticidas y hace todo el proceso. Me habló del Instituto de Cancerología que tienen y que estaban cambiando todo el core de los bancos y que ahorita estaban enfocados en eso. ¿Ustedes tienen ISO? Sí, sí tenemos ISO. Ah, bueno, listo, ya. Check todas esas preguntas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Le preguntaba a la chica que habíamos llevado un proceso de 2 meses. Dice, no, mire, señor ingeniero, usted me está hablando de todas estas vainas y la IA. Yo lo que necesito es controlar mi gente. Lo estoy haciendo con papelitos. Estoy apuntando en hojas. Es que ni siquiera tengo un Excel. ¿Y por qué no? Mire, yo ahorita tengo mucho trabajo, estamos cambiando el core de los bancos. No estamos, y usted contrate 10 personas más que le controlen eso. No me ponga ahorita a meter otro sistema en la organización. Entonces yo entendí que cada uno ve la productividad diferente. Para ella la productividad era, esto es una plataforma, me automatiza, no necesito tener a esta gente trasnochando, no tengo datos al día. Para el tipo la productividad, disculpen el término, no me joda, no me quite tiempo, que yo estoy en otro cuento. Y contrátese 10 personas si quiere. Entonces, y esas 10 personas pues le podía valer más que el sistema, pero no estoy ahorita para integrar. Entonces, cada uno ve la productividad de una manera. Me lleva a justamente preguntar, hoy tenemos una sobreabundancia de datos, información, la inteligencia artificial que nos ayuda con todo eso, pero ¿cómo podemos las empresas pasar de tomar decisiones ya juzgadas, ¿no?, con información de pasado a anticiparnos? ¿Has visto casos? ¿Cómo los resuelven? Buenísimas. O sea, ese es el punto espectacular. Tenemos datos y sabemos concretamente qué pasó. Eso hoy en día nadie lo discute. Con la IA, justamente es lo que pasa, que podemos entender cosas que están sucediendo en el momento y podemos predecir. Y un caso que lo tengo así, a ver si se me ocurre algo real en estos momentos. En estos momentos, rápido, piense. No sé si tienes otra y se me viene una para hablarles de cosas reales. Te voy a No se hacer me viene una. otra pregunta que quiero hacerte, porque aquí hay buena parte de tu equipo y no sé si te conviene que te pregunte lo que te voy a preguntar, así que si Ya no te que, sale, ya estamos, ya que. has crecido en los últimos 3 años el doble en términos de facturación. El año pasado, si no me fallan los números, casi al 50% el crecimiento. Es correcto. ¿Qué has visto vos de cambio en tu equipo? Ya no hables en general de las empresas que atienden, los 300.000 colaboradores. En tu equipo, has hablado de cultura también. ¿Qué has visto en el cambio en términos de responsabilidades? ¿Cómo asumen los procesos? ¿Miden o no miden indicadores? ¿Se hacen dueños o son empleados que digan, "Ah, no, la responsabilidad del jefe"? Sí, qué buena pregunta, Diego. Mira, yo creo que lo que ha cambiado es algo que ha sido a lo largo de muchos años. Yo ahorita sí se me ocurre y me acuerdo de algo y es cuando nos reunimos por allá hace 6 años, Diego me dice, hay que hacer reuniones diarias.
reuniones diarias, dailies. Yo, no, este tipo está loco. Dailies. Y ya me puse a pensar en ciertas personas, y esa persona escasamente me reúno con ella cada mes. Y bueno, la verdad es que hoy en día tenemos reuniones diarias y no nos hacen falta. O sea, y nos hacen falta, sí, o sea, uno perderse una reunión diaria es desconectarse. Y es un tema de ajuste, es un tema de ajuste permanente, pero ya la cultura de la compañía lo empieza a tomar. Y eso es, vaya, vaya, hágale, hágale. Y te vas dando cuenta que pequeñas cosas se van incorporando. Y eso es lo que yo veo en el equipo. Un equipo que seguramente opera más tranquilo, sin tanto estrés y ya tiene una dinámica de cómo va a ser las cosas. Un equipo que tiene un momento donde sabe que puede llegar y en ese momento puede trabajar con cierta, va a poder tener el escenario para trabajar esa información y que va a ser escuchado porque ya está a la disposición y no tienes que estar haciendo este tipo, imagínate coordinar una reunión de 4 personas hoy en día. Entonces llamas al uno, mira, ¿puedes a las 3? Sí, a las 3, dale, prográmala. ¿Puedes a las 3? Uy, no, a esa hora tengo otra vaina, entonces llama al otro. Entonces ahí se nos complica el Hablando tema. de improductividad, ¿no? Exacto, entonces ese es el cambio, por hablarte de un solo cambio. Y efectivamente ese ritmo de crecimiento pues es real, o sea, es doblar la compañía como lo tenemos proyectado y establecido nosotros cada 3 años. Y finalmente, el crecimiento se mide por las ventas. Y hoy la competencia es muy ardua. Cada vez hay más plataformas, más sistemas para las empresas industriales. China, que son hiper eficientes y uno no sabe cómo hace, pero los costos del mismo producto prácticamente a la mitad. De hecho, vos acabas de venir de China, de estar un mes por allá. ¿Cómo los sistemas comerciales, los procesos comerciales, los equipos comerciales, cuál es el rol del SEO adentro de eso? ¿Y cómo es el orden que tiene que tener en los equipos para que puedan aumentar ese crecimiento? Hola, qué buena pregunta. ¿Quién tiene aquí, quién tiene aquí emprendimientos? ¿Quién emprende acá? Ok, me voy a dirigir a los que están emprendiendo. Y para todos, pues que le queda la información, ¿no? Pero mira, depende de la etapa que estás. Depende de la etapa, porque hay una etapa en donde pues soy la que hace todo. Y ahí entregas, tomas la orden, despachas, haces soporte, le haces seguimiento. Entonces, digamos que ahí no necesitas coordinar nada, te coordinas contigo mismo. Y pasemos ya a una etapa mucho más avanzada donde el CEO lo que está viendo es hacia dónde va la compañía y hacia dónde y definiendo la estrategia. Entonces, desde lo más básico hasta lo más grande que es estar definiendo la estrategia. Mira, y a mí siempre me gusta hablar de casos personales. Yo decía, a mí me decían, mira, Anuar, usted no tiene tiene que estar dedicado a la estrategia. Está loco. O sea, ¿cuál estrategia? O sea, necesitamos vender, necesitamos visitar clientes, necesitamos hacer todo Ejecutar. eso, ejecutar. Y mira que depende del momento, una compañía necesita que se esté trabajando adecuadamente esa estrategia y si se trabaja adecuadamente, realmente produce muchísimo para la empresa. Un ejemplo, Microsoft durante años estuvo estable y llega este nuevo CEO con 2 cambios, la pone así. Entonces, ¿cuál fue el cambio? O sea, Steve, creo, o Steve Ballmer, sí, o sea, lo sacan, que es uno de los cofundadores, traen al que traen y dispara la compañía y está clarita la curva. ¿Y qué fue eso? Estrategia. Saber definir muy bien la estrategia. Entonces, la respuesta es, depende en qué etapa estás. Y dependiendo de la etapa, hay que definir hacia dónde se enfoca el CEO de la compañía o el cofundador o el gerente.
Ahí lo conecto un poco con lo que vos hablabas, Andrés, de procesos recién. También creo que depende mucho de qué tan bien tenga sistematizada los procesos adentro de la empresa. Uno no puede delegar las cosas que vive en la cabeza de uno, ¿no? Por más de que contrates al mejor vendedor, si no hay nadie que pueda vender como vos, que conoces el producto de tu empresa como vos, como uno. Entonces, el tema de los procesos es clave también, darse el tiempo metodológicamente, bajarlos, hacerlos medir y revisar e iterar permanentemente, porque al final del día también eso es productividad, eso es ser más eficiente, ¿no? Mira, qué buen punto Diego. Mira que yo me estreso mucho cuando tengo que entrar a un proceso de venta, normalmente de ventas, que el equipo normalmente no lo está manejando, porque es una venta grande o compleja o diferente. De hecho, ahorita ando en una de esas. Y lo que me preocupa más por eso es, después de terminar ese proceso, así nos ganemos o no nos ganemos el negocio, y ya mi equipo, por allá Jaime me está mirando y sabe lo que se viene, porque después de un proceso de esos, ganemos o no ganemos ese negocio, cambia muchas cosas en cómo nosotros presentamos las propuestas hacia nuestros clientes. ¿De qué me preocupo yo? Que para la próxima mi equipo pueda presentar una propuesta de ese nivel. Entonces, así no se la haya ganado, así no nos la ganemos, ya queda establecido el modelo. Entonces yo me hago siempre la pregunta, ¿qué no tiene mi equipo hoy en día que no lo llevó a poder hacer esta propuesta? Y eso es lo que yo normalmente trabajo y vuelvo eso sistema. Porque si no lo vuelves sistema, a partir de ahí no puedes replicar y crecer. O sea, está bien que cada uno de tu equipo tenga esa capacidad de cerrar a su manera, pero si usted no lo vuelve, o sea, lo que hay que hacer, si una persona del equipo lo hizo muy bien, socializarlo entre todo el equipo y volver eso sistema, porque sería la única manera de escalar. O sea, como quien dice, todos vamos a vender igualito, todos vamos a atender igualito, todos vamos a atacar igualito, y ese es el proceso que te da escalamiento. Y nosotros en este momento estamos escalando. Y escalar implica procesos replicables. Eso es. Hacer con la misma cantidad de recursos tecnológicos y de gente, perdón, de recursos financieros, tecnológicos y de gente, mucho más. Exacto. Y si traes más personas, si estabas produciendo dos y traiste más personas, tienes que, si lo multiplicas, se tiene que dar ese ingreso. Por eso es que a mí me gusta mucho una métrica que le hemos empezado a medir en Squads y es el revenue, o sea, el ingreso por squader. No miente. Y ponerle objetivos a ese indicador es bastante duro, pero es un indicador más de productividad, de los principales, creo yo. Esa métrica que acabo de decir, Diego, es el ingreso por trabajador de la compañía. ¿Saben cuál es la que más ingreso por trabajador tiene hoy en día en el mundo? No. ¿Alguien sabe? Sí, es alta, está como en $3 millones, creo, Claudio. Pero hay una que es más. ¿Alguien se le ocurre? Va a ir como dato anecdótico a estas alturas, a esta hora. ¿Cómo? Hay una que tiene más que Nvidia. Si alguien quiere googlearlo, lo puede hacer mientras tanto. Bueno, se las digo, OnlyFans. Sí, sí, es la más eficiente. Creo que está en $30 millones por trabajador, aunque pues no me crean las cifras, pero la pueden validar. Porque al final del día ellos ponen la plataforma. Imagínense. Bueno, pues les dejo ese dato a los que quieran emprender. No, pero y con no ese último consejo nos despedimos de esta no que se metan a OnlyFans, sino que hagan una plataforma como OnlyFans. Es que ustedes sí. Miren que los medios publican lo que ellos quieren en sensacionalistas y pueden confundir todo esto queda grabado. A mí me gusta mucho conversar con vos, Anwar, porque sos un caso aterrizado real de un empresario pyme. Gracias. Que con mucha disciplina, con mucha sed y hambre de aprendizaje,
con mucho esfuerzo también y dudas, has podido ir sorteando un montón de obstáculos que se han presentado, aumentos de churn, salida de gente clave, expansión a México, etcétera, y lo que ha sido constante ha sido el crecimiento y la productividad. Así que, aparte de esa admiración y respeto, me encanta que lo compartas aquí, que lo bajes a tierra de todo esto que está en el aire, que se habla tanto de inteligencia artificial y uno no sabe por dónde comenzar. Hombre, Diego, gracias. Y bueno, el mensaje final es que si algo se les queda, la logramos. Eh, a nuestros equipos, siempre lo he dicho, cuando los recibimos, si la persona que recibimos, después se la entregamos a la sociedad y a su familia mejor que como la recibimos, la hicimos. Y bueno, aquí con mucho gusto, cualquier dato, cualquier cosa que necesiten, ahí les queda mi contacto, mi LinkedIn. Por ahí tenemos un podcast que está arrancando también. Síganlo, denle like. Muy bien. Muchas gracias, Anwar. Vale, gracias. Preguntas. Bueno, gracias primero que todo por la invitación.